Dios le bendiga, amados hermanos. En esta oportunidad somos el grupo 19 y vamos a tocar el tema sobre los roles de los esposos en tiempos del Nuevo Testamento y también a darle una aplicabilidad a nuestro tiempo actual. El propósito de este ensayo es dar a conocer a los esposos sus roles que tiene cada uno de ellos. En el caso del varón, como cabeza de hogar, debe liderar su casa, su hogar, su familia, pero con amor, con responsabilidad, con respeto y sobre todo el liderazgo servicial. En el caso de la esposa, debe tener la sujeción, debe ser sumisa y debe amar, respetar a su esposo, ya que Cristo también nos demostró de una manera muy importante cómo es el amor hacia, hacia cada uno de nosotros. Así también los esposos deben amar a sus esposas. En 1 capítulo 11, versículo 3, la Biblia dice que el esposo fue puesto por Dios como cabeza de la esposa. No es que el hombre valga más que la esposa, sino que fue puesto por Dios en una posición de liderazgo para cuidar de su esposa con amor. En Efesios capítulo 5, versículo 23 al 31, el apóstol Pablo usa una analogía acerca del amor sacrificial de Cristo por su iglesia y cómo se entregó a sí mismo por ella, para enseñar al esposo que debe amar a su esposa con esta clase de amor sacrificial, para sustentarla, cuidarla y velar por la necesidad y el bienestar y la felicidad de su esposa. El esposo debe amar a su esposa como su cónyuge, como creyente si lo fuera, como persona que fue creada a la imagen y semejanza de Dios, y sobre todo como Cristo amó a la iglesia. El esposo siempre debe estar abierto a la comunicación, interesándose por sus necesidades. Scott dice que el esposo debe entenderla y tratarla como una compañera especial y él convertirse en su compañero fiel. Colosenses 3:19 dice que el esposo no debe ser áspero con ella, sino tratarle con amor, tratarle con ternura, no con violencia. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 4, habla que el esposo no debe descuidar su deber conyugal. Si en la sociedad actual los esposos amarían a sus esposas con ese amor sacrificial como Cristo amó a la iglesia, como resultado no habría hogares rotos, sino que el esposo valoraría a su esposa y en sus hogares se reflejaría Cristo. El esposo sacaría más tiempo para estar con su esposa, buscaría ayudarla, apreciarla y haría de su esposa su compañera especial. ¿Cuál es su rol? Quiero empezar con este texto bíblico de Efesios 5, 22-24. Como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas deben estar sujetos a sus maridos. Amén. Bueno, en los tiempos de antes era muy rígido, digamos, y la palabra se aplicaba a la ley, ¿no? Como era la ley, que las mujeres, aparte de ser ayuda idóneas, amén, había mujeres virtuosas, como dice, ¿quién la hallará, no? Un papel importantísimo para el esposo en el tema de la crianza de los hijos, en el tema de la ayuda al esposo, la sujeción. Era una mujer que aplicaba los valores a la familia, a sus hijos. Era un entorno familiar con mucho temor a Dios, y eso pues era de mucha ayuda. La esposa, el rol importante de la esposa en los tiempos de antes, ¿no? Como dice también en Proverbios 31:10. Amén. Las esposas de antes eran sumisas. Amén. Pocas eran las que estudiaban porque no había tampoco muchas oportunidades de ellos, ¿no? No, perdón, no ejercían liderazgos o cargos políticos. Amén. Ellas estaban sujetas a su familia, a sus hijos, a ese entorno. Cosa suele suceder diferente en los tiempos de ahora. En los tiempos de ahora, la mujer, su rol es un poco más diverso, ¿no? Está buscando sus propios métodos, sus propios objetivos, amén, tratar de buscar crecimiento. Pueden ahora tener participación mucho en la política, pueden tener estudios, hacerse profesionales. Amén. Esta parte de la ayuda idónea
se ha despejado un poco, ¿no? Continúa, pero se ha despejado un poco. Claro, en el mundo cristiano sí se conserva todavía, pero en el resto, en la otra parte, la mujer más está empeñada en sus cosas, en su crecimiento, tanto laboral, tanto profesional, ¿no? Hasta que ahora en muchas partes del mundo hay presidentas, ministras, ingenieras, abogadas, ¿no? Y toda esa cosa. Y los hijos en muchos casos contratan personas para que los críen. Entonces ya no son los mismos valores ahí como lo eran antes, ¿no? Que la mamá estaba todo el día con los hijos. Claro, sucede muchas veces hoy en día también que la esposa está ahí, ¿no? Mayormente en los hermanos que temen y aman a Dios. Pero en la mayoría está más empeñada en otra cosa, en negocios, en salir a trabajar. Hay muchos que llegan tarde a su casa, no ven a sus hijos se crían diferentes, ya no, el rol de madre no es a un 100%, ¿no? Están tratando de ayudar al esposo. Y también podemos decir que hay muchas mujeres, esposas que no se sujetan ya como antes, no hay sumisión. La ayuda idónea o la mujer virtuosa, ahora sí podemos decir, ¿quién la hallará? Ahora, ¿quién la hallará, no? Aunque son más preciosas que las perlas, que un diamante, ¿no? Esa es la carencia de hoy en día, es la carencia de que ya cada uno busca su lugar, tanto el esposo como la esposa, ¿no? Y los hijos desamparados, por eso que hay mucha necesidad, amén, de la palabra, porque se ha dejado de enseñar en las casas, se ha dejado la ayuda idónea, se ha cambiado una ayuda idónea por otra cosa. Entonces ahora los empleados se convierten en ayuda idónea, pero no es lo mismo que un padre o una madre, ¿no? Bueno, solo Dios es el que puede salvarnos y ayudarnos, pero si nosotros lo buscamos a Él. Los roles que desempeñan los esposos y el desafío en la actualidad. En el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo el Señor estableció parámetros para el rol tanto del esposo como de la esposa. El esposo era considerado la cabeza del hogar, así como Cristo era cabeza de la iglesia, el esposo era cabeza de la esposa, de la mujer. Asimismo, el Señor estableció a la mujer estar sujeta al esposo, pero el varón tenía que tratarla como brazo frágil. En tal sentido, ellos deberían cumplir estas ordenanzas que estableció el Señor para el buen avance del matrimonio. Sin embargo, nosotros podemos ver en la actualidad que la mujer ya no se sujeta al esposo, ya que ella se dedica a otras labores como el trabajo, la casa, los hijos, y ya todo ha cambiado y el esposo muchas veces se queda en el hogar atendiendo a los hijos. Por lo tanto, la mujer no respeta al esposo y el esposo tampoco a la esposa, ¿no? En los tiempos actuales ya no se cumple lo que el Señor estableció. A las conclusiones que hemos podido llegar como grupo es que Dios, la palabra de Dios, es la guía fundamental para todo hogar y todo matrimonio, en la cual es la palabra de Dios quien da roles específicos al esposo como a la esposa. En el caso al varón, le da el rol de liderar su hogar, su familia como cabeza de hogar, y a la mujer le da el rol de que tiene que estar sujeta a su marido y de cuidar de su casa, de su hogar, con toda sabiduría. Hoy en día, en nuestra actualidad, podemos darnos cuenta de que los hogares, los matrimonios, según estadísticas, el 87% de los matrimonios tienen una ruptura, hay una separación, en lo cual eso se da porque han dejado aquellos principios bíblicos que Dios nos ha dejado. Y como podemos darnos cuenta y saber a través de la palabra de que Dios ha sido el creador del hogar, de la familia, del matrimonio, en la cual en nuestra actualidad los hogares han dejado esos principios bíblicos.
y han puesto en primer lugar sus propias creencias, sus propios valores, sus propias opiniones, en la cual para llevar un hogar exitoso eso no debe ocurrir. En el caso de los matrimonios cristianos, nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios, lo que Dios nos manda como esposos y lo que Dios manda a las esposas. Entonces, si nosotros queremos tener un hogar exitoso, tiene que reinar la paz, el amor, el respeto, la consideración, el liderazgo servicial, la protección y sobre todo lo que tiene que existir es el temor a Dios. Y de esa manera nosotros podemos y podremos decir que sí existen los matrimonios duraderos, que sí existe verdaderamente el amor.